Título de la prédica para el día de hoy. No lo soy. Y vamos a explicar. No lo soy. Estamos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Y vamos a retomar el último versículo que vimos, el 24. Y dice que entonces Anás, que era quien, el suegro de Caifás, después de haberlo interrogado y no poderle haber sacado nada, entonces mandó a atar a Jesús y se lo envió a Caifás, el sumo sacerdote, el que oficiaba como sumo sacerdote. Y dice aquí que mientras tanto, mientras esto ocurría, Simón, o sea, Pedro, seguía de pie junto a la fogata calentándose sus manos, era ahí en la mañana, primeras horas de la mañana, y le volvieron a preguntar a Pedro, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Y por segunda vez él lo negó y dijo, no lo soy. Y de ahí sale el título de la prédica. O sea que si a usted le preguntan, ¿usted es cristiano? Pues voy de vez en cuando a la iglesia, ahí a acompañar a mis parientes, pero, pues, así, como que sí, como que no. No, no, realmente no. Ah, sí, porque es que aquí entonces, el hombre estaba ahí todo asustado. Y vamos a ver varias notas hasta acá. Esta es la segunda negación de Pedro, pero también dice el primero que Anás mandó a atar a Jesús y se lo envió a Caifás. Y uno pensaría que iban como, lo sacaban de ahí, de ese sitio, para llevárselo a otra parte de la ciudad y no. Lo que pasa es que, miren, vamos a mirar aquí y bueno, al final va a haber estos comentarios en una foto total para sacarla al final. A este le falta un pedacito. Todavía no le vayan a poner la fotito ahí en el WhatsApp. Y dice, Anás, este, el suegro de Caifás, que él había sido también sumo sacerdote, había sido superado cuando interrogó a Jesús con las respuestas que le dio nuestro Señor. Había sido superado por la integridad de nuestro Señor. Él no pudo conseguir ninguna prueba que culpara a Jesús, ninguna. Entonces no le quedó más que enviarlo atado a su yerno Caifás, y para colmo atado, porque Caifás había sido designado como sumo sacerdote por el gobernador romano Valerio Grato. ¿Cómo llamaba? Valerio Grato. Y este mantuvo su oficio de qué? De sumo sacerdote durante 18 años. ¿De cuándo a cuándo? Del año 18 después de que nació Cristo, al 36. Si Jesús murió a los 33, duró 3 años más después de que Jesús murió y resucitó, hasta el 36. Duró 18 años ahí, porque ese gobernador lo había nombrado. Y en la reunión allá de Jesús con Caifás y con el resto de miembros del Sanedrín, en total son 24, en esa reunión que se celebró ya para confirmar una resolución que ya estaba tomada de antemano. Ya ellos habían decidido hacía mucho tiempo apresar a Jesús y llevárselo ante Pilatos para que allá lo mandara a crucificar. Eso ya ellos querían hacía rato matar a Jesús. Eso ya estaba tomado. Y aquí por eso el libro de Juan no nos da muchos detalles acerca de esa reunión y todo eso, pues porque los otros evangelios lo dicen. Entonces, Juan cuando escribió este libro, él ya había leído los otros libros, los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, y dijo, ¿para qué vuelvo a contar lo mismo? Si los otros ya lo dicen.
Entonces, si queremos saber más, pues vamos y leemos los otros tres evangelios. Y allá sabemos qué fue lo que pasó, que todos nosotros sabemos cómo lo interrogó Caifás, y que si tú eres el Hijo de Dios, y blasfemia, y no sé qué, porque Jesús le dijo, tú lo has dicho, y se puso bravo y se rasgó las vestiduras. Todo eso dice en otro evangelio. Aquí Juan ya no cuenta eso. Él cuenta, fue lo de Anás, que lo llevaron allá, y dice, aquí, cuando Juan dice que, en el libro de Juan dice que fue enviado de Anás a Caifás, no quiere decir que fuera llevado a un otro lado de la ciudad, sino lo más seguro es que ambos ocupaban el mismo recinto en un patio común. Allá normalmente las casas que uno logra ver en algunos casos, por ejemplo en Gladiador o cosas así, ese estilo de construcciones era, había un patio común y alrededor de ese patio común habían diferentes salones y habían también las partes de habitación. Entonces había un patio común para todos los salones. Entonces ahí lo sacaron de un salón para el otro. Y en el patio era donde estaba Pedro, en ese patio común, a todos los salones estaba Pedro ahí en la fogata calentándose las manos. Ahí era donde él estaba. ¿Con quiénes? Con los otros siervos del sumo sacerdote, los otros criados y los alguaciles, esos que los guardas ahí del recinto donde se reúne el Sanedrín. ¿Listo? Entonces es eso, un patio común con diferentes salones. De hecho, en la tercera parte, cuando sale Jesús de un salón al otro, mira a Pedro allá calentándose las manos, lo mira. Eso dice el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Que Pedro se dio cuenta que Jesús lo miró y por tercera vez lo negó. Increíble. Bueno, esto para aclarar ahí lo del patio y eso. Entonces, ahora sí, volvemos a verlo claramente y dice, voy a volver a leer todo el pedazo. Entonces, Anás mandó a atar a Jesús y lo envió. ¿Donde quién? Donde Caifás. ¿Listo? Y entonces Simón Pedro seguía junto de pie a la fogata calentándose y le preguntaron por segunda vez, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Y no lo soy. Entonces vamos por pedazos. La primera lo cogieron de sorpresa, que fue a la entrada. La criada que estaba haciendo de portera cuando llegaron con ellos. Juan y Pedro también llegaron ahí. Juan dice, el discípulo iba con Pedro. Y la criada le dijo, ¿acaso tú no eres uno de los discípulos? Y él se sintió sorprendido. Y dijo, no, no lo soy. Y siguieron. De todas formas, no le puso problema porque el otro discípulo, que seguramente era Juan, le hizo, conocía a la criada y le permitieron entrar. Y entonces él se fue para el patio, mientras que a Jesús se lo llevaron al salón donde lo estaban interrogando. ¿Listo? Después sacan a, como Ana le dice, sáquenlo de aquí, llévenselo a Caifás, lo trastean de salón a quién, a Jesús. Entonces le vuelven a decir a Pedro por segunda vez, tú eres uno de sus discípulos. Dijo, no, no, yo no lo soy. Entonces aquí hay una segunda vez, pero ya es distinto, porque en la primera lo negó sorprendido, pero en esta lo negó consciente. Ya la segunda vez. Gracias. Una vez, una cosa es que uno lo niegue primero y que no debería ser de todas formas, pero, uy, me sorprendió. Uy, no. ¿Usted es cristiano? Pues voy de vez en cuando, no, me cogieron así como de zapatón, pero que al ratico el man diga, venga, pero usted sí es cristiano. Y uno diga, no, no, no lo soy. Ya está consciente de lo que está haciendo. Entonces Pedro empezó a acordarse que el Señor le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Y cuando este dice por segunda vez eso, entonces mire, verso 26, pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, que era pariente del hombre al que Pedro le habría cortado la oreja, o sea, de Malco, ¿se acuerdan? Ese guarda que fue allá y Pedro sacó y desenvainó la
espada y le cortó la oreja, que Jesús se la volvió a poner. Le dice, yo te vi en el huerto de los olivos con Jesús, o sea, si acabamos de venir de allá, y usted le bajó la oreja a un pariente mío y que Jesús se la volvió a poner. Pero una vez más, y ahí está resaltado, una vez más, Pedro lo negó. Y enseguida cantó un gallo. O sea que Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús allá en la cena, o sea, horas antes, después de haberle lavado los pies. Le dijo, Pedro, me vas a negar esta misma noche, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y él le dijo, no, señor, yo qué tal negarte, yo contigo hasta la muerte para las que sean. Mira, yo desde que te conocí, tú cambiaste mi vida, tú has transformado mi manera de pensar, de ver las cosas, de ver la realidad. Y Jesús le dijo, no, me vas a negar. No, yo contigo hasta la muerte. Eso le dijo. Y mírelo, ahí está, negando. Y así nos pasa mucho. Usted es cristiano, usted asiste a la iglesia, usted es seguidor de Jesucristo. No, no, pues no tanto. Pues sí creo en algunas, no, no, o eso no es. Y eso lo demuestra con su fe. Y mire, aquí hay cosas que resaltar. Porque ese juicio de Caifás terminó cerca ya del amanecer allá. Y de allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. O sea, de ahí lo iban a llevar a donde Pilato. Y todas las narrativas en los otros evangelios está de esto, de todos esos interrogatorios y de cómo cuando lo trastearon al otro salón, Jesús miró a Pedro y Pedro lo negó. Pero aquí hay algo que resaltar. Juan sí dice esto. Fíjense que él no habla lo que dicen los otros evangelios del interrogatorio, de cómo lo interrogó Caifás, que eso sí lo dicen los otros evangelios. Juan resalta lo de Pedro. Y los otros evangelios también hablan de Pedro y cómo lo negó 3 veces. Y este también no deja pasar eso. Pedro no dejó, Juan, en el evangelio Juan, no dejó pasar eso, porque eso es tenaz, porque eso es una cuestión de identidad, porque es una cuestión relacional. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. Y si niego al hijo, niego al padre. Y no doy a entender que vive en mí. Y hay un contraste tenaz. Mientras Jesús bebía la copa que estaba pasando de la prueba, Pedro había sacado era una espada. Mientras Jesús intentaba salvar a los discípulos y que los discípulos no le hicieran nada, que todo recayera, toda la culpabilidad recayera sobre él, Pedro intentaba era salvarse él y no le importaba ni Jesús ni los otros y lo negaba. Quería era quedar bien, mientras que Jesús no. Jesús quería era agradar al Padre. Hay un contraste tenaz y eso nos pone a confrontarnos a nosotros. Por eso quise que quedara todo por escrito. Vean, ya en los comentarios de la parte de arriba del Sanedrín y del patio ya la expliqué. Ahora vamos a ver la parte final. Mire, en este libro, en el Evangelio de Juan, nos presenta un fuerte contraste de lo que ocurría con Jesús y con Pedro. Por ejemplo, mientras el Señor manifestaba su disposición a beber esa copa, a pasar la prueba que el Padre le había dado, Pedro creía que debía impedirlo y para ello no dudó en usar la espada. Mientras el Señor salía en defensa de sus discípulos y los protegía durante su arresto, Pedro se exponía al peligro entrando en el patio del sumo sacerdote. Mientras el Señor daba testimonio fielmente frente a Anás y a Caifás, sumo sacerdote, Pedro lo negaba 3 veces porque fuera discípulo de Jesús. Mientras Jesús enfrentaba la situación con pleno dominio de sí mismo, autodominio, autocontrol, Pedro parece ahí pegado al miedo, mientras Jesús
piensa en la salvación de los hombres, pero solo se preocupa por su propia seguridad. Qué contraste, ¿cierto? Y esto nos sirve para confrontar. La idea es ser como Jesús, parecernos a Él, tener esa identidad. Mire, por eso este Evangelio de Juan busca dirigir nuestra atención hacia Cristo. El punto de todas estas comparaciones que hemos hecho es llevarnos a una conclusión de que solo podemos confiar en Cristo, en Él, en Dios, en el Espíritu Santo, en nadie más. Todos los demás personajes, todos los que usted quiera, que aparecen en estas escenas, el sumo sacerdote, los siervos, los alguaciles, los guardas, los criados, los siervos, el mismo Pedro, son indignos de nuestra confianza. Cualquier ser humano es indigno en nuestra confianza. Nuestra confianza está es en Él. Y nuestra salvación solo puede depender de Cristo. ¿De quién? De Cristo. Encristados, encristados. Y de ningún hombre, de ninguna persona, solo en Él. Qué hermoso, qué hermoso. Y esto no es criticando a Juan, porque muchos nos llevamos, perdón, criticando a Pedro, que muchos llevamos ese Pedro por dentro. Eso lo que quiere es enseñarnos, para confrontarnos, para ponerse uno ahí y decir, venga, es el momento de cambiar, de saber que soy un hijo de Dios y qué posición ocupo. Por eso te damos gracias, Señor, por enseñarnos y llevarnos allí en el nombre de Jesús. Gracias.